Una de las normas más afianzadas dentro del derecho internacional es la regla del agotamiento de los recursos locales. La regla del agotamiento de los recursos locales, tal y su nombre lo señala, lo que busca es evitar que un posible reclamante de una violación de derecho internacional pueda acceder de forma inmediata a instancias internacionales y de esta manera se busca que el Estado que supuestamente violó esta norma de derecho internacional tenga oportunidad de poder resarcir el daño. La regla de agotamiento de los recursos locales, que es codificada como costumbre internacional, va a ser una regla de carácter procesal, más no de carácter sustantivo, la cual va a imponer obstáculos en el procedimiento para evitar que esta reclamación proceda hasta en tanto no haya una exhaustividad de todos los recursos al interior del Estado. La regla de agotamiento de los recursos locales va a tener 5 finalidades. Primero, el respetar el foro competente, en otras palabras, que si el individuo que potencialmente se le violaron sus derechos a la luz del derecho internacional decidió por el foro local de cierto estado, que dicho foro vaya a ser el competente hasta en tanto no haya una exhaustividad de todos los recursos efectivos que vaya a ofrecer el Estado. En otras palabras, aquí estaríamos viendo propiamente el forum convenience y la doctrina del foro no conveniente, bajo la cual ningún foro va a tener competencia para poder resolver una eventual controversia hasta en tanto que el foro que tiene propiamente la competencia originaria no resuelve el mismo. Justamente dentro del derecho internacional vamos a ver adoptada a lo largo de varias convenciones la regla del forum convenience y propiamente lo podemos ver expresado en las convenciones de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, especialmente en la convención en la cual se busca abatir la sustracción ilícita de menores, donde propiamente cuando un menor es sustraído de forma ilícita y es llevado a un foro extranjero, el foro extranjero va a tener la obligación de retornar al menor de edad al foro del cual fue sustraído con la finalidad de dar la competencia a las autoridades judiciales de dicho foro para resolver el foro del asunto. De igual manera, esto lo que busca es evitar el forum shopping que encontramos dentro del derecho internacional, a través del cual los reclamantes van a buscar aquel foro que potencialmente pudiera ser más favorable a una eventual reclamación que esos mismos puedan presentar, ya sea porque las normas del foro sean mucho más favorables a la temática de la cual se está reclamando. Entonces, de esta manera, la regla de agotamiento de los recursos locales lo que busca en un primer momento es permitirle a estas cortes, donde el individuo de manera volitiva llegó a realizar actos jurídicos, a que las mismas puedan resolver sobre el fondo del asunto. Aquí, dentro de lo que sea la normatividad histórica, un ejemplo claro de este primer rubro va a ser la cláusula Calvo. La cláusula Calvo, la cual fue desarrollada por el jurista argentino Carlos Calvo, pues vamos a ver que la cláusula Calvo lo que busca es evitar que el extranjero utilice ese rol o ese carácter de extranjero para pedir de inmediato la intervención del estado de origen y que el mismo estado de origen pueda intervenir y hacer una injerencia propiamente en la forma en la cual se va a dirimir la controversia y que ese extranjero pudiera tener una ventaja frente a las demás personas que se van a encontrar ubicadas en el foro. En el pasado hemos visto cómo hubo grandes abusos, principalmente por las potencias europeas y posteriormente con este todo derecho a la inversión extranjera, y justamente todo el continente americano sufrió de estas injusticias a lo largo del siglo XIX. Entonces, precisamente este tipo de doctrinas en las cuales también hubo coincidencia que se formularon justamente también con la doctrina Estrada y la doctrina Drago, busca propiamente el hacer respetar las reglas propiamente del foro. Un segundo argumento a través de la cual se va a favorecer la regla del agotamiento de los recursos locales propiamente va a ser por deferencia al principio de soberanía y la independencia de cada uno de los estados dentro de la comunidad internacional. Ya hemos platicado en cápsulas anteriores cómo las relaciones internacionales se van a desarrollar en un plano horizontal. Eso significa que después de lo que sea el Pacto de Westfalia, la mayoría de los estados miembros de la comunidad internacional terminan desconociendo cualquier autoridad supranacional y por ende cada uno de los estados va a tener la soberanía absoluta para poder desplazar a cualquier otra autoridad extranjera de operar al interior de su territorio permanente. De esta manera, pues bueno, el principio o la regla de agotamiento de los recursos locales busca favorecer este principio de soberanía absoluta y de independencia del poder judicial de cada uno de los estados,
Entonces, como deferencia, como cortesía por parte del resto de los miembros de la comunidad internacional, se va a respetar el procedimiento que cada uno de los estados vaya a determinar para poder dirimir este tipo de potenciales violaciones de derecho internacional. Un tercer elemento por el cual vamos a tener este principio de agotamiento de los recursos locales va a ser con la finalidad de agotar todos los recursos que jurídicamente estén disponibles para la persona al interior de un estado. Esto lo que va a buscar es que vaya a haber una complementariedad por parte del régimen internacional y de esta manera, habiendo ya reconocido bajo el derecho internacional una división administrativa de todos los territorios a nivel mundial, pues se busca que cada uno de esos territorios en los cuales tienen este poder judicial independiente pueda dirimir conforme a las leyes del foro cada uno de estos eventuales violaciones del derecho internacional. El cuarto elemento y el quinto van a estar intrínsecamente vinculados y el cuarto elemento lo que busca es reconocer que pueda haber casos aislados donde alguna autoridad local pueda desconocer la normativa internacional y quizás adoptar una conducta que no fuera apropiada bajo la luz del derecho internacional. De esta manera, el Estado, reconociendo de que va a haber una multiplicidad de autoridades, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, las cuales están interviniendo en los diferentes poderes al interior del Estado, ya sea poder ejecutivo, judicial y legislativo, pues cada uno de estos individuos va a tener la potencial facultad de incurrir en una violación del derecho internacional que sea atribuible de forma directa al Estado. Entonces, considerando que pueda haber casos aislados, se le va a permitir a que el Estado, de propio motu, pueda revirar esta violación de derecho internacional y adecuar su conducta a lo que se le exige la norma. De esta forma, aquí vamos a tener un paradigma de que se le va a dar el beneficio de la duda al Estado de que las personas, que sus autoridades muchas veces van a desconocer esta normativa internacional y precisamente va a ser el mismo escenario por el cual vamos a tener casi en todos los poderes judiciales alrededor del mundo 3 instancias. La primera instancia es casi un hecho que se va a desconocer la normativa internacional, pero precisamente por eso vamos a tener el recurso de apelación y eventualmente la llegada a la Suprema Corte de Justicia de cada uno de los estados. De esta forma, con esas 3 oportunidades, el Poder Ejecutivo de dicho estado va a tener la posibilidad de intervenir ante el Poder Judicial para poder indicar cuáles son las obligaciones del Estado y con la cual el Poder Judicial debe adecuar sus criterios para que haya una efectividad de estos convenios ya firmados por el Estado y que tengan una vigencia a nivel internacional. Finalmente, cuando ya vemos que se agota este cuarto paso, donde en teoría se le da el beneficio de la duda al Estado que estamos viendo un caso aislado, pues justamente se va a permitir que haya un agotamiento de todos los recursos disponibles al interior del mismo para poder evidenciar ahora sí el quinto elemento, que es propiamente que haya el elemento volitivo de que el Estado está violando a propósito una norma de derecho internacional. Justamente después de que se le va a dar al Estado varias instancias en la cual pueda haber un revire de esta violación del derecho internacional y el Estado no lo hace, se va a presumir que el Estado está violentando el derecho internacional a propósito y que es así la voluntad propia del Estado el conformar este hecho internacionalmente ilícito. Entonces, justamente el agotamiento de la regla de los recursos locales lo que busca es evidenciar esta conducta ilícita por parte del Estado, ya ahora sí, para poder acudir a instancias internacionales y propiamente reclamar la violación del Estado y la eventual reparación de los daños. De esta manera, la regla de agotamiento de los recursos locales la vamos a ver principalmente en lo que sería la protección diplomática. La protección diplomática, ya hemos platicado en cápsulas anteriores cómo va a ser la facultad del Estado de origen para poder hacer suya la reclamación de uno de sus nacionales al cual le violentaron sus derechos bajo el derecho internacional. En otras palabras, estamos hablando del modelo clásico de derecho internacional donde no se reconocía todavía ni el jus standi ni el locus standi a las personas y por ende, como los estados eran los únicos sujetos del derecho internacional, los estados eran los únicos que podían demandar cierta conducta o cierta actuación en particular respecto a un tercer estado.
Esta forma de pensar, ya lo hemos comentado, cambia completamente bajo la visión moderna del derecho internacional, donde a los individuos, dependiendo de la zona geográfica donde nos ubiquemos, se le va a reconocer ya sea el locus standi, como en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, o el jus standi de forma directa, como en la Corte Europea de los Derechos Humanos, donde el individuo puede de forma directa demandar a un Estado cuando hay una violación a sus derechos humanos. Entonces, bueno, remontándonos a lo que sería propiamente la protección diplomática, justamente para evitar los abusos que veíamos en el continente americano a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX, pues propiamente se va a buscar que el individuo agote los recursos locales que ofrece el Estado, y aquí es muy claro la norma en la cual esos recursos locales tienen que ser efectivos. Aquí uno de los casos en el cual el gobierno de México se encuentra involucrado fue la demanda que se presentó en contra de los Estados Unidos en el caso Avena, que ya hemos comentado también cómo este caso Avena fue parte de una trilogía de casos en los cuales se argumentó una violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en la cual se le exige al Estado receptor el que haga la notificación consular cuando haya la detención de un extranjero. Bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aquí sería propiamente la protección diplomática, y veíamos en los primeros casos que tuvimos respecto a este tipo de violaciones, como en el caso de Ángel Brear, en el caso de Paraguay, tuvo que haber un agotamiento de los recursos locales y no se accionó el actuar de la Corte Internacional de Justicia hasta en tanto la Suprema Corte de los Estados Unidos había declinado el atraer dicho caso. Desafortunadamente, como fue muy tardía la reacción del gobierno de Paraguay y muy tardía también la decisión por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos, tuvimos que en ese caso hubo la ejecución del nacional paraguayo, lo mismo que aconteció en el caso de los hermanos Karl y Walter Lagrand, que es propiamente el caso Lagrand, en el cual Alemania demanda nuevamente a Estados Unidos bajo el mismo escenario que sería la violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y también ahí veíamos que la Corte estaba exigiendo que hubiera este agotamiento. Finalmente, cuando llegamos ahora sí al caso Avena, pues aquí la Corte Internacional de Justicia llegó a una nueva interpretación donde se señaló que, si bien es cierto, era una violación directa hacia el individuo bajo el artículo 36, también era una violación directa a los derechos del Estado mexicano. De esta manera, aquí es muy importante señalar una de las características sui generis del agotamiento de los recursos locales, el cual no es necesario cuando vaya a haber una violación hacia los derechos de un Estado, sino la regla de agotamiento de los recursos locales solamente va a regular el comportamiento y las violaciones hacia particulares. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una violación conjunta, pues ya no va a ser necesario el agotamiento de los recursos locales, y de igual manera habíamos visto cómo el gobierno de Estados Unidos en reiteradas ocasiones había argumentado que también se podía considerar como recurso local el procedimiento administrativo de clemencia bajo el cual estaban facultados los gobernadores de cada uno de los estados para poder otorgar la misma en el caso de aquellas personas sentenciadas a la pena de muerte. Aquí la Corte Internacional de Justicia señaló que este no se podía considerar como un recurso interno, ya que no era accesible para todas las personas, iba a ser un recurso de carácter discrecional, donde los gobernadores decidían en qué casos sí otorgar la clemencia y en qué casos no. Entonces, aquí se vuelve muy relevante esto porque vamos a encontrar también excepciones a la regla de agotamiento de los recursos locales, y principalmente vamos a ver que no hay necesidad de agotar los recursos locales, primero cuando estos sean futiles, segundo cuando sea una tardanza innecesaria por parte de esos recursos locales, y de igual forma cuando esos recursos locales no sean accesibles para el individuo. Aquí teníamos también otro de los casos que vimos ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Amado Diallo, cómo esta persona, después de que fue deportada de la República Democrática del Congo, él mismo no podía acceder a agotar los recursos locales internos de la República Democrática del Congo, ya que él mismo había sido deportado y era imposible que él mismo accediera a los mismos, ya que no podía reingresar a su territorio. Entonces, de esta forma vamos a ver una claridad cómo va a haber excepciones a esta regla de agotamiento de los recursos locales, también efectivamente para que los estados no puedan blindarse cuando haya una mala fe o cuando haya un abuso de derecho respecto a la legislación interna de cada uno de los estados. Aquí es muy importante también señalar, y aprovechando cuando estamos viendo esta regla de agotamiento de los recursos locales,
que va a haber muchos factores exógenos y paradigmas que van a afectar la interpretación propiamente del derecho internacional por parte de cada uno de los 193 países que van a conformar la membresía de las Naciones Unidas. Cada uno de esos 193 países va a tener una diferente idea de lo que va a ser el concepto de soberanía. Algunos países van a considerar esta soberanía como una soberanía absoluta, bajo el concepto romántico que ya veíamos desarrollándose dentro de la esfera internacional desde hace varios siglos, pero que a hoy en día no va a encontrar una concordancia con las relaciones modernas entre los estados. De igual manera, los estados están apelando a que se respete su derecho nacional, argumentando que no se puede aplicar de forma extraterritorial las leyes extranjeras. De igual manera, van a argumentar la independencia de sus autoridades. Entonces, todos estos paradigmas en los cuales vamos a ver que muchas veces se va a poder interpretar que puede haber una intención de un fraude a la ley interna al argumentar la aplicación de instancias internacionales, son algunos de los obstáculos que encontramos hoy en día y una de las razones por las cuales ya se dejó a un lado esta regla de agotamiento de los procedimientos internos en materia de inversión extranjera. En materia de inversión extranjera, cuando vemos que un inversionista extranjero realiza este tipo de operaciones en cada uno de los países, una de las principales problemáticas que hemos visto serían las expropiaciones de forma directa o las expropiaciones de forma indirecta cuando el Estado decide no implementar una acción como expropiación directa, sino vamos a ver que adopta otras medidas con la finalidad de quitarle al inversionista extranjero su inversión dentro de su territorio. De esta forma, el Estado, escudándose en su legislación interna y de igual forma aprovechándose de esos paradigmas que pueden influenciar la interpretación del derecho internacional, especialmente cuando vemos argumentos jurídicos donde se busca establecer una jerarquía inferior del derecho internacional respecto a la constitución de cada uno de los estados, o se busca favorecer a la nacionalidad local en contravención de la extranjería, pues justamente vamos a ver que dentro del derecho internacional se han adoptado diferentes convenios, que serían los tratados bilaterales en materia de inversión extranjera, donde ya no se le va a exigir al inversionista extranjero el agotar todos los recursos internos, sino básicamente va a encontrarse facultado para poder acudir de forma directa ante instancias internacionales, so pretexto de que las Cortes Nacionales pueden tener esos prejuicios que pueden afectar realmente la impartición de justicia y que básicamente sería una pérdida de tiempo por parte del inversionista el seguir esta línea. Aquí es muy importante ver la regulación actual que encontramos bajo el TEMEC, ya que bajo el TEMEC las reglas operantes para Estados Unidos y Canadá no van a ser las mismas que para el gobierno de México. Para Canadá y Estados Unidos se va a reconocer que no va a ser necesario acudir a una instancia internacional, ya que las cortes domésticas de cada uno de los dos estados van a ser cortes independientes en las cuales supuestamente, bajo los términos del TEMEC, se va a reconocer que las mismas van a actuar de manera objetiva y no van a tener estos perjuicios como si lo pudieran tener las cortes mexicanas. Entonces, para el caso de disputas de inversión extranjera entre estadounidenses con el Estado mexicano o canadienses y el Estado mexicano, aquí sí vamos a ver que todavía van a persistir esos mecanismos internacionales donde se va a poder demandar al Estado mexicano sin la necesidad de agotar los recursos locales como sí operaría para Canadá y Estados Unidos. De esta forma, pues vamos a ver una inequidad en la norma dependiendo de cada uno de los países a nivel mundial y es justamente una de las razones por las cuales tenemos en el grupo 3 de la UNCITRAL cómo este tipo de argumentos son los que están presentándose precisamente para reformular lo que sea el sistema mundial de solución de controversias en materia de inversión extranjera. Entonces, claramente podemos ver cómo en materia de derecho internacional, especialmente en la aplicación de esta regla, pues vamos a tener diferentes vertientes y cada uno de los regímenes autocontenidos de todas las materias dentro del derecho internacional van a ofrecer reglas particulares para el agotamiento de los mismos dependiendo en cada una de las materias en la cual nos ubiquemos. Si estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos, vemos que persiste esta regla de agotamiento de los recursos locales. Si vamos a ver procedimientos de protección diplomática ante la Corte Internacional de Justicia, como el caso Javed, también que veíamos entre India y Pakistán, forzosamente también se va a necesitar el agotamiento de los recursos locales. Sin embargo, cuando estamos hablando en materia de inversión extranjera, aquí sí vamos a ver la posibilidad de que los estados y que los individuos acudan de forma directa a foros internacionales sin agotar esos recursos locales que puede ofrecer el Estado. Como podemos ver, nuevamente se refrenda el carácter volitivo, el carácter horizontal del derecho internacional
y es uno de los temas particulares en los cuales va a ir variando tema por tema y estamos todavía ante la evolución propiamente de la norma. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.